Vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, entonces, estamos trabajando en álgebra lineal numérica. Eh, bueno, el primer problema de álgebra lineal numérica que estamos mirando es de cómo yo puedo resolver un sistema de ecuaciones. Y en general el sistema de ecuaciones, nosotros bueno, recordamos que tiene solución única, si solamente si alguna de las siguientes condiciones es cierta, o sea, si la matriz es invertible, si el determinante de la matriz es no nulo, y en general, bajo alguna de estas dos condiciones, yo puedo resolver el sistema y encontrar una única solución. Ya. Y después, bueno, en la clase pasada vimos un par de ejemplos donde aparecían dos situaciones que eran un poco incómodas, la verdad. Uno tenía que ver con el hecho que cuando nosotros resolvemos sistemas de ecuaciones, eh, pueden haber errores relacionados con la precisión de la máquina, es decir, hay que tener ojo con que lo que nos entregue la máquina efectivamente sea una solución del sistema inicial. De hecho, nosotros vimos que si es que pedíamos el epsilon súper pequeño para este sistema, lo que nos entregaba la máquina era como x2 igual a, o sea, x1 igual a 0 y x2 igual a 1, pero eso no es solución de este sistema, así que simplemente implementando resolviendo el sistema no tenemos la solución, así que hay que tener ojo con cómo manejar ese error. Y lo segundo es que hay sistemas donde un pequeño cambio puede generar un cambio drástico, digamos, como en la solución, así como en el efecto mariposa que dicen como el batir de las alas genera un terremoto al otro lado del mundo, más o menos algo así. Un pequeño batir de alas en los coeficientes genera, digamos, un terremoto en la variación de los coeficientes. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, yo les comentaba que una manera es mirar el número de condicionamiento, y si el número de condicionamiento es parecido a 1, cercano a 1 por ahí, o de ese orden, digamos, en general los sistemas no tienen este problema, pero si el número de condicionamiento es cada vez más grande, efectivamente va a empezar a aparecer este problema de la sensibilidad. ¿Ya? Ya, ojo que el número de condicionamiento es algo que es caro de calcular, o sea, tengo que calcular la inversa y a partir de eso multiplicar por esto. Entonces, quizá a veces no es tan buena idea y calcularlo porque calcularlo es caro, quizás más caro de lo que yo quiero resolver. Entonces, en algunos casos, lo que uno hace es trata de mirar el valor relativo, cómo varía el valor del determinante si uno perturba un poco la matriz. Yo no esperaría que no varíe mucho, digamos. ¿Ya? Ya. Entonces, hoy día sí, estos eran efectos que podíamos encontrarnos cuando nosotros trabajábamos con álgebra, con resolución de sistemas. Y hoy día sí vamos a comenzar a ver métodos directamente para resolver ecuaciones que en general ustedes ya los conocían. Eh, entonces, en general, quería comenzar con el sistema que estamos tratando de resolver es el sistema AX igual a B. Claramente, la alternativa 0 es calcular a la menos 1 y después proponer que X es a la menos 1 por B. Ya, este es un método, digamos así, si la matriz de este sistema es invertible, va a tener solución única y en ese caso calculo a la menos 1 y la solución que yo busco es simplemente x igual a la menos 1 por b. Y se acaba. ¿Cuál es el problema? El problema es que calcular la inversa en general es un procedimiento caro. Caro desde el punto de vista numérico, digamos. Y es engorroso. O sea, no engorroso, la verdad es como caro nomás. Hay que hacer muchas operaciones. Entonces, en realidad, como lo que a mí me interesa es algo mucho más sencillo, a mí no me interesa, si se fijan, para cualquier vector, con este método cero, para cualquier vector, eh, yo simplemente la solución es a la menos 1 por b. Pero en general, yo lo que necesito es resolver el sistema para una instancia de b.
Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que se llama la eliminación de Gauss. ¿Ya? Ya. ¿Y por qué esta eliminación de Gauss es mucho mejor? La razón es la siguiente. Cuando uno tiene sistemas de ecuaciones, a veces los sistemas de ecuaciones tienen como justo una buena estructura. De hecho, ahí perdí todo lo que había escrito. El método cero era calcular a la menos 1 y x se obtiene como a la menos 1b. Y ahora vamos a ver el método. Este método es caro computacionalmente. Es caro computacionalmente. Vamos a ver lo que se llama la eliminación de Gauss. Y la eliminación de Gauss es, digamos, simplemente como ir tomando las ecuaciones y tratar de ir eliminando las variables, digamos, de una manera adecuada. Entonces, antes de ver la eliminación, vamos a ver el caso particular de sistemas, le voy a llamar de sistemas triangulares. De sistemas triangulares superiores. Ya. Entonces, resulta que hay una clase de sistema que es mucho más sencillo de resolver que el sistema y que tiene cierta estructura, y eso es lo que nosotros vamos a ver. En general, cuando uno tiene como mejor estructura en el sistema, lo que puede hacer es resolverlo de manera más sencilla. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el sistema A11, X1, más A12, X2, más A13, X3, igual a B1, y después acá tengo el sistema, por ejemplo, A22, X2, más A sub 2, 3, X3, igual a B2, y después tengo el último que vendría siendo A33, X3, igual a B3. Ya. Se fijan que este sistema, estoy en el caso que n sea igual a 3, simplemente como para mostrar el ejemplo. Cuando yo tomo este sistema, la matriz asociada a este sistema vendría siendo la matriz que tiene A11, A12, A13, A22, A23, ya, guardia de no. Disculpen el carbón que tengo que echarle a esta cuestión. Tengo todo cerrado. Ahí sí. Ya. Entonces tengo la matriz asociada a este sistema, es la matriz A11, A12, A13, A22, A23, A33, 0, 0, 0. Entonces, si uno mira esta matriz que aparece acá, tiene una estructura particular. Es decir, si yo miro la diagonal, que es lo que está en rojo, los elementos que están bajo la diagonal, es decir, los elementos que están acá, son ceros. Y lo que está arriba de la diagonal es cualquier cosa, digamos, pueden ser ceros, pueden ser distintos de cero, pero cuando las matrices bajo la diagonal principal son ceros, lo que ocurre es que este tipo de matriz se llaman matriz triangular superior. ¿Ya? Tiene una estructura particular. Y la gracia de las matrices triangulares superiores es que de alguna manera resolver los sistemas de ecuaciones, y eso es lo que vamos a ver ahora, es mucho más sencillo que resolverlos, digamos, directamente, de resolver uno con una matriz cualquiera. Ya, y no sé si alguien ve por qué razón este tipo de sistema, cuando la matriz es triangular superior, es más sencillo de resolver. O no sé si alguien al mirar las ecuaciones
se le ocurre un procedimiento para ir despejando las ecuaciones. A ver, ya. Antonia dice que tenemos x3, porque se puede reemplazar directamente, despejo de x3, ¿ya? Y después de que tengo x3, ¿qué hago? Despejo x2 y así. Entonces, claro, se fijan que de alguna manera lo que yo tengo acá es que, bueno, de acá despejo x3, una vez que tengo el x3, lo reemplazo, despejo el x2, y una vez que tengo el x2, reemplazo en la que está acá, y tengo el x1. Entonces se van calculando, digamos, de manera iterada. Lo que hago en el fondo, voy calculando x3, después calculo x2, después x1 y así. A partir de esa genero x3, a partir de esa genero x2, y después a partir de esta genero x1. Claro. Entonces, este tipo de sistema, cuando la matriz es diagonal, es triangular superior, son relativamente fáciles de trabajar porque la de despejar es sencillo, digamos. Tengo la todo apagado. Un segundo. No sé por qué me molesta tanto. Ahí. Ya. Esperemos que se calme. Ya, entonces, como les decía, la gracia de estos sistemas triangulares superiores es que yo puedo ir calculando las ecuaciones, calculo. A partir de la primera despejo el x3. Una vez que tengo el x3, ya puedo despejar de acá el x2, y tengo x2 y x3. Después, una vez que tengo x2, x3, puedo calcular x1, x2 y x3, que ya los tenía calculado. Y el procedimiento es, despejo x3, reemplazo el x3, una vez que tengo el x3, calculé el x2, despejando, reemplazo el valor del x2, reemplazo el valor del x3 también, que ya conocí de antes, y en base a estos dos, puedo calcular el x1. Entonces, es como sencillo, ¿sabes? Y de hecho en el computador, si yo hacer un código que haga esto, toma la última ecuación y después lo que va haciendo es va despejando nomás. X3 lo defino como B3 menos, o sea, B3 dividido en A33, y después simplemente, de hecho, en general, si tengo el sistema A11, X1, hasta A sub 1n, xn es igual a B1, y después tengo, A sub 2, 2, x2 hasta A sub 2n, xn igual a B2, y después la última que tengo es A sub nn xn, debería ser igual a B sub n. Entonces, de hecho, si yo hiciera, digamos, le pidiera al computador, lo que yo le diría, defina, voy a escribir el código para no abrir el MATLAB, digamos, el código. ¿Cuál sería el código? Sería, define un vector de largo n, sea, por ejemplo, x igual a ceros de n por 1, estoy creando el MATLAB, digamos, sin calcular nada, y después voy for i igual a 1 hasta n. ¿Qué es lo que hago? Digo, en el fondo, o sea, antes de entrar al for, voy definiendo, defino x en n, va a ser simplemente b sub n,
dividido en A sub nn. Dividido en A sub nn. Y después entro al for, desde for igual a 1 hasta n menos 1. Bueno, ahí vemos cómo nos arreglamos con el for. Lo que voy a ir haciendo, si se fijan, siempre va a ser, y ahí lo puedo escribir. Puedo escribir que en el fondo x sub, y tengo que ir haciéndolo de atrás hacia adelante. En el fondo, acá lo que tengo que ir haciendo es x sub. Si se fijan, quiero que para i igual n, o voy a hacer una tontería, desde 1 hasta n menos 1, y voy a definir la variable, o sea, x evaluado en n menos i más 1, o menos i, si quieren, va a ser igual a b sub 2, o sea, perdón, b sub n menos 1, debería ser, a ver, quizás para que sea más fácil, voy a escribir la última, debería ser a sub n menos 1, n menos 1, x n menos 1, y esa debería venir acá. Estoy tratando de escribir el código en genérico nomás, pero la idea ya, creo que ya se entiende, digamos. Más a sub n menos 1, n, xn, e igual a b sub n menos 1. Entonces lo que tengo que hacer de acá es despejar b sub n menos 1, menos, y acá le tengo que sumar todos los términos que van, que deberían ir apareciendo, que deberían ser la suma desde i, y acá voy a escribirlo, a sub n menos i, y esta suma debería ir desde j por x j, ¿sí? Y acá debería ser, perdón, debería ser, claro, n menos i j y xj. Y esto debería moverse siempre desde j igual a, primero desde, no sé si, n menos i, j. Claro, entonces, por ejemplo, para i igual a 1, voy y voy a decir xn menos 1, entonces debería ser b sub n menos 1 menos la suma, pero en realidad esa suma debería transformarse en eso. Entonces debería ser n menos 1 por este, y este debería ser j hasta n. Entonces esto debería ser desde j igual a n menos i más 1 hasta n. Esa es la suma. Y toda esa cantidad dividida por a sub, y si se fijan siempre son los elementos de la diagonal, n menos i, n menos i. Y ahí termino. Y esto, veamos si efectivamente funciona. Si yo voy mirando los términos, pues esto lo propuse así nomás. Entonces, a ver, xn va a ser b sub n de a sub nn, eso está bien, pero después para 1 debería ser xn menos 1, debería ser igual a b sub n menos 1 menos, cuando el n vale n menos 1, cuando el i vale n menos 1, me queda n menos 1 más 1 en la suma desde n hasta n, entonces debería ser a sub n menos 1, n, x sub el j, que vendría siendo n, que es justamente el término que aparece ahí, dividido en a sub n menos 1, n menos 1, que es el que está acá. Y así lo pueden ir testeando. Ya. Y si se fijan, este código lo que hace, el último término que lo analiza es x1, da todo, lo pueden ir chequeando. Este código resuelve de manera súper sencilla el caso de los sistemas triangulares.
¿Tienen alguna duda o no? ¿Dudas, consultas? O sea, es que el BN se supone que es algo que uno ya tiene, digamos. Y en realidad, ¿por qué el XN lo defino antes del for? Porque los necesito ir calculando de fórmula recursiva. Entonces, aquí si se fijan, cuando yo reemplacé en i igual a 1, el término que va a aparecer es el XN. Entonces, para que el XN no sea 0, lo defino, digamos, antes. Ahora, si quieren, puedo hacer algo así, pero en ese caso no hay sumatoria. Entonces, por eso lo defino así. Sí, pues va de atrás hacia adelante, porque las ecuaciones las voy resolviendo hacia arriba. De hecho, esto típico, este procedimiento es lo que se llama una forma de despejar hacia atrás, o si quieren en inglés, backward, le llaman. ¿Ya? Pero en el fondo piensen que la gracia es que si tengo sistemas triangulares superiores, resolver el sistema de ecuaciones es simplemente empezar a despejar. Y chao. Y de hecho, este procedimiento, digamos, tiene un cierto, digamos, un pequeño detalle. Si yo escribo este código, sí, sí, o sea, los A sub n se supone que son parte del input de la matriz. ¿Ya? Bueno, igual si quieren lo podemos probar. Déjenme ingresar aprovechando que yo desde flojo nomás lo quise, voy a ingresar, método numérico, empezar, iniciar la conferencia. Sí, siempre es mejor. Vídeo, keyboard, tengo que darle permiso. Constitución. Ahí. Entonces vamos a compartir el script. Ya, ahí está el famoso MATLAB. Ya, entonces se supone que esto lo que debería entregar es una matriz que debería ser, por ejemplo, la voy a hacer o sea, debería ser una matriz de cualquiera. De hecho, voy a hacer simplemente una matriz de lo que sea. Por ejemplo, podría ser la matriz 1, 1, 2, 3, 4. Después sería la matriz ay, disculpen. Ya, estoy mirando una matriz, digamos, cualquiera, se supone que esa es parte del código, y después el vector B. El vector B debería ser, por ejemplo, cualquier cosa, 1, 2, 3, 4, y le vamos a poner vertical. Ya.
Entonces esto es Gauss 0. Ya. Entonces, se supone que eso es la parte de entrada de los datos. Entonces después yo voy y voy a definir el vector x como ceros de n,1 para definir el vector, digamos, para que haya algo. Y después lo que tengo que hacer es, bueno, el n tiene que ser el tamaño, o sea, el largo de b. ¿Ya? Para que lo detecte de manera automática el largo de b. Ya. Entonces, ya, voy a ponerle acá CLC, para que me vaya borrando esa cosita abajo. Ya, y después, yo voy y defino x en n como b en n dividido en a de n, n. Y eso me define perdón, ahí. Y de hecho eso me define, si yo miro el x, se fijan, ya me dijo cuánto vale el x. ¿Ya? Ya, me avisan si tienen alguna duda. Ya, y ahora voy a ir a la etapa, a la otra. Entonces, en el fondo lo que tengo que hacer, voy y digo, for i igual 1 hasta n-1, y después lo que voy diciendo es x evaluado en n menos i, tiene que ser igual a b en n menos i, menos, ya. Y acá, como tengo que calcular una suma, si se fijan en esa suma, tengo que escribir la suma desde j igual a n menos 1 hasta lo que está ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. X menos y es igual a xn menos i dividido en a de n menos i, n menos i. Ahí. Ya, ¿por qué hago eso? Porque ahora voy a hacer un pequeño for para ir sumando, le voy a sumar esos términos. For j igual a n menos i más 1 hasta n, end, y en cada, esa sumatoria que estoy escribiendo la estoy haciendo con un for. Lo que voy a hacer en el fondo, en cada una de las sumas, tengo que tomar el xn menos i, y le tengo que restar, a de n menos i, j, por x en j. Ya, y tengo que cruzar los dedos que esto sea lo que yo quería. Y veamos cuánto me da el x. Ya, eso me da el x, me da algo que no sé si está bien. ¿Cómo podría testear que este x está bien? ¿Cómo podría testear que mi método numérico está bien implementado? Claro, reemplazando los valores, esa es una buena alternativa. Pero también puedo hacer esto, po. En el fondo yo puedo calcular la inversa de A por B. Y me da lo mismo. Porque inversa por A, digamos, era la forma de resolver el sistema de ecuaciones, pero el problema es que eso es caro. La gracia de este método es que este método funciona para cualquier matriz triangular superior, claro, y que yo definí acá. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ya. Ya, entonces todos tienen claro que la matriz que yo definí es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 0, 3, 4, 5, 0, 0, menos 1, 7, 0, 0, 0, 1.
Pregunta, ¿qué pasa si yo pongo un 0 acá? ¿Qué pasa? O sea, seguiría siendo triangular. El tema que sea triangular o no, triangular superior, tiene que ver con que abajo de la diagonal hayan puros ceros. Pero no dice nada de que los elementos de la diagonal sean distintos de cero. ¿Por qué los valores? Claro, de hecho el comentario tiene que ver con lo que dice Antonia. Porque si miramos el procedimiento nosotros dividimos por los elementos de la diagonal. Entonces, si uno de los elementos de la diagonal es cero, ¿qué pasa con el x? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, este procedimiento de hecho me dice, y eso tiene que ver con los elementos de la diagonal, con que el determinante de una matriz diagonal superior, o sea, triangular superior, es el producto de los elementos de la diagonal. Entonces eso lo vamos a anotar. Ya. Entonces eso es el teorema. Ya. Entonces, teorema, si A, que es la matriz A sub J, es triangular superior, entonces el determinante de A es simplemente el producto de los elementos de la diagonal. Entonces, ¿se acuerdan que siempre calcular el determinante hay que hacer hartas operaciones? Y por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Por lo tanto, si algún elemento de la diagonal es nulo, no necesariamente, pero las que estamos mirando a nosotros sí nos interesa de que sean de n por n, porque esos son los sistemas que en general tienen solución. Si no, los sistemas están subdeterminados o sobredeterminados. Y aparte que también es más fácil definir lo que queda abajo de la diagonal. Pero piensen que acá siempre vamos a estar trabajando con n por n, porque si no, si no te van a faltar ecuaciones o te van a sobrar. Entonces uno cae en otro problema. Entonces, si algún elemento de la diagonal es nulo, entonces el determinante de la matriz va a ser 0, y por lo tanto la matriz es singular, como se dice. O sea, es no invertible. Entonces uno dice, entonces el procedimiento que nosotros tenemos, el que estamos proponiendo, es correcto, digamos, porque yo divido por los elementos de la diagonal, y por lo tanto, para las matrices que son invertibles va a funcionar bien. Y de hecho nosotros le podríamos poner a nuestro código que mire los elementos. Si trato, antes de dividir, si el elemento es 0, diga, no puedo invertir la matriz y no haga nada. Digo, oye, pásame una matriz buena, le podría responder. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, aquí viene la cosa siguiente. Después de todo este análisis, si se fijan, cuando la matriz es triangular superior, es súper fácil porque miro los elementos de la diagonal. Si hay algún cero, digo la matriz no invertible y no me caliento la cabeza. Pero si miro la matriz y todos los elementos de la diagonal son distintos de cero,
aplico este algoritmo, y este algoritmo, digamos, es rápido, porque es simplemente como hacer suma y resta, y son pocas operaciones, y despejo todos los valores, y de hecho esto es escalable a sistemas que son mucho más grandes. Digamos, cualquier sistema grande, no importa cuántas las dimensiones, lo va a hacer rápido. Y le paso el vector B, y me hace el cálculo. Entonces esto no es problema. Ya. Entonces uno dice, bueno, la pega es sencilla cuando las matrices son, digamos, triangulares superiores. Entonces uno dice, bueno, pero si ahora yo tengo una matriz, si A es cualquier matriz, y yo ya sé que para matrices que son triangulares superiores, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo yo puedo transformar el sistema en uno donde la matriz sea triangular superior? Porque si voy y llego a que la matriz, si transformo el sistema a un sistema equivalente con la matriz triangular superior, ahí ya se acabó, po, porque en el fondo voy y aplico y este algoritmo así como que lo hace en un 2×3, y listo. En cambio, entonces ahora la pregunta es cómo yo, a partir de una matriz cualquiera, puedo transformar el sistema en un sistema de ecuaciones, digamos, donde yo tenga, digamos, donde la matriz que resulte después sea, digamos, triangular superior. Ya, entonces, para eso voy a hacer un ejemplo antes de verlo de manera teórica. Entonces voy a escribir el sistema que estábamos resolviendo en el computador. X1 más 2x2 más 3x3 más 4x4 igual a 1, y después era el sistema 3x3 más 4x4 más 5x5 igual a 2. Después tenía menos x4, no, ¿por qué hay x5? Esto es puro leseando, po. Esto debería ser x2, x3, x4. x2, x3, x4, y después tengo el sistema que era menos x3 más 7x5 igual a 3, y después tenía el sistema, y de hecho les voy a poner simplemente x1 más, por ejemplo, 2x1 más 4x2, estoy usando un sistema cualquiera, digamos. Y después voy a usar el sistema, por ejemplo, 2x1 menos x2. De hecho, como estoy haciendo cualquiera, voy a hacer uno de 3×3, ¿no? Si no quiero irme en la bola con los cálculos. Ya, entonces voy a tomar un sistema de ecuaciones. X1 más 2x2 más 3x3 igual a 1. Después voy a tomar 2x1 menos x2 más 5x3 igual a 4. Y después voy a tomar el sistema que vendría siendo menos x1 más 4x2 más 7x3 igual a menos 1. Ya. Entonces, 7×4. Ahí. Ya. Entonces, acá este sistema lo primero que noto es que no es triangular superior. Ya. La pregunta es cómo lo podría transformar en un sistema, digamos, triangular superior. Y esto deberían saberlo, digamos. O sea, algo debería ocurrirse. ¿Qué harían? Claro, escalonar, eso. De hecho, sé más o menos el procedimiento, pero lo vamos a hacer, dado que lo hicimos de esta forma. Entonces, lo que voy a hacer, en una primera etapa,
tomo el X1 y después lo que hago es simplemente, claro, claro, voy a ir generando. Entonces, lo que tengo que hacer es voy a dejar, copio la primera, X1 más 2X2 más 3X3 igual a 1, se la dejo igual. Y después lo que voy a ir haciendo es los valores de la fila, los voy a ir multiplicando por lo que va apareciendo acá. Entonces, para eso tomo la fila y le tengo que restar 2 veces la primera. Entonces, si hago eso, lo que va a quedar es tengo que tomar, tomo ese elemento como pivote, y por lo tanto después digo 2x1 menos 2 veces x1, 0, así que desaparece, y después me quedaría menos x2, menos 4x2 me queda menos 5x2. Después, se fijan, lo que yo quiero acá es 5 menos 6, entonces me queda menos x3, y acá me quedaría 4 menos 2 son 2. Me avisan si me equivoco, o si no, si no les dan los cálculos. Estoy tomando la segunda fila y le estoy restando 2 veces la primera. Por lo tanto me queda 2 menos 2, desaparece ese, y me queda menos 2 menos 4 son menos 5, 5 menos 3, o sea, menos 6 son menos 1, 4 menos 2 son 2. Ya, después lo que tendría que hacer es tomar esta y sumarle la primera. Entonces ese desaparece, me debería quedar 6x2 y después 10x3 y después sumo y me debería quedar 3. Ya, entonces ahora ya hice 0 acá. Y ahora lo que me falta, si se fijan, mi idea es llevarlo a un sistema escalonado nomás. O sea, sí, a un sistema que en el fondo esté escrito de esta forma, que sea triangular superior. Eso es lo que me interesa. Entonces, una vez que llego acá, lo que hago es elijo de nuevo este como pivote, y por lo tanto copio las ecuaciones, x1 más 2x2 más 3x3 igual a 1, y ahí tengo menos 5. La segunda la dejo igual porque ya esa ya está, digamos, en su forma triangular superior, igual a 2. Y ahora lo que tengo que hacer es 6 veces la tercera fila, tengo que hacer 6 o sea, tengo que hacer F3, después tengo que en el fondo multiplicar eh, por 6, o sea, más 6 quintos por F2, porque ahí me quedaría 6 más 6 quintos por menos 5, se cancelan y me queda 0. Entonces voy a hacer eso, esa es la operación. Entonces tomo 6 por x2 más 6 quintos, eso desaparece, entonces ya me queda un 0. Entonces acá me va a quedar 10 más, o sea, de hecho acá me debería quedar más 6 quintos de menos 1, y eso sería 50 menos 4 son 44 quintos. Y después debería ser 3 más 2 por 6 quintos, y eso deberían ser 15 más 12 son 27 quintos. Ya, creo que con eso estamos bien. Ya. Y si se fijan que a través de escalonamiento, ¿sí? Y lo que tengo es, ahora tengo el sistema, digamos, ya en su forma triangular superior. O sea, tengo acá un elemento, la diagonal, y lo que tengo acá abajo son ceros, que de hecho uno no lo escribe, pero es cero. Y ahora, si se fijan, ahora lo que puedo hacer es simplemente aplicar el algoritmo que ya escribimos y resuelvo hacia arriba. Entonces, ahora en el fondo lo que hicimos son 2 pasos, y el proceso de 2 pasos es lo que se conoce como eliminación de Gauss. Eliminación de Gauss. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es
tomamos el elemento A sub ij de la matriz, en la fila, y le restamos el elemento A sub ik dividido en A sub kk por A sub kj. Y eso lo hacemos desde k menor o igual que j menor o igual que n. Y el b sub i lo tenemos que actualizar como b sub i menos A sub ik por A sub kk por b sub k. Y este procedimiento, si se fijan, lo tenemos que hacer para los j que están entre k hasta n, o sea, voy moviéndome por las distintas filas. Y este procedimiento, una vez que hago este procedimiento, el resultado de este procedimiento va a ser una matriz triangular superior, le aplico el procedimiento anterior y listo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, sí o no? ¿Dudas, consultas? Ya. Ya, entonces, digamos hasta acá, el procedimiento, tal como lo van viendo en cada etapa, si se fijan, este procedimiento acá tiene dos etapas. Primero hago cero en esta, después hago cero en el otro. ¿Ya? Y de hecho, en general, lo que les va a ir pasando es que ustedes van a tener una matriz, donde esa es la matriz que quieren resolver, el sistema. Después realizan una primera iteración, les van a quedar puros cero. Ojo que también les deberían cambiar eso acá, está malo en esta diapo que tengo acá de apoyo. Después aplican de nuevo, ceros, y así. Y en definitiva, cuando tengan lo que va a quedar, van a ir haciendo en la etapa acá, puros ceros, y finalmente se van a quedar con el sistema que les va a aparecer aquí. Y el resto van a ser puros ceros, y después resuelven la ecuación hacia arriba. ¿Ya? Ya. Así que dentro de todo, este procedimiento está súper bien. ¿Cuál es el problema que podría pasar? Que de hecho uno se va dando cuenta. Hay un pequeño problemita. Y el problema, bueno, de hecho, en general, antes de mostrar el problema, vamos a poner el teorema. La fase de eliminación del algoritmo de Gauss para una matriz de n por n. Ya, y ojo aquí, ojo que esta cosa uno lo enseña y lo explica con matrices chiquititas, pero la verdad es que los sistemas de ecuaciones que a veces uno tiene que resolver son gigantes. Y gigantes no me refiero a cosas del estilo 2000 por 2000, me refiero a sistemas de ecuaciones de 100.000 por 100.000. Y ahí es donde el computador realmente como que ya le salen estrías, y en el fondo un algoritmo así bien sencillitos con pocas operaciones se agradece. Entonces utiliza aproximadamente en el cubo tercios operaciones. Operaciones se refiere a suma, resta, multiplicación. Y la fase de resolución adicional tarda un adicional de n cuadrado operaciones. ¿Ya? Ya, y esto es un lenguaje, esto creo que es primera vez que lo usamos, donde usamos la cantidad de operaciones, digamos, para poder medir tiempo. Se fijan que acá yo siempre les digo, este algoritmo es más rápido, es más lento, digamos, es más eficiente, cosas así,
y en general siempre lo hemos hecho, digamos, diciendo como, hablando de tiempo. Pero la verdad es que el tiempo que yo ocupo en general para resolverlas, para hacer operaciones en el computador es más o menos la misma. Entonces, en general, en vez de contar tiempo, que es algo un poco impreciso a veces, conviene contar las operaciones. Y en este caso, resulta que el algoritmo de eliminación de Gauss, en general tiene orden del orden n al cubo más n al cuadrado operación. Eso se puede calcular mirando un poco este procedimiento que es este, más el análisis que está acá. Pero lo importante es que no crece mucho con el tamaño. O sea, si yo les paso una matriz del orden de n al cubo, o sea, del orden de 10, en el fondo voy a tener que realizar 1000 dividido en 3, 300 más 100, 700 operaciones. Igual son hartas, pero es algo que crece con el tamaño, digamos, polinomial. No crece así, no hay como una exponencial de 10, digamos. Ya, y eso es algo que es bien importante cuando uno ve métodos numéricos. Lo importante es que la cantidad de operaciones que uno realiza sea del orden polinomial en el tamaño en el tamaño de la entrada de los datos. O sea, si yo le entrego una matriz de n por n, la idea es que yo, en el fondo, no me demore exponencial de n, porque eso es muy lento para el computador. Ya. ¿Consultas, dudas de esto? Ya. Ya. Este procedimiento tiene un pequeño problemita. Y este problemita en general aparece de nuevo por, o sea, un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo el sistema, por ejemplo, el sistema que teníamos el otro día? ¿Se acuerdan que teníamos el sistema epsilon por x1 más x2 igual a 1, x1 más x2 igual a 2, con epsilon pequeño? Cuando nosotros tenemos este sistema, lo que yo haría, si se fijan, si considero este sistema tal como está, lo que yo haría sería, el epsilon es pequeñito nomás, 10 elevado a menos algo, da lo mismo, más chico que 1, digamos, cerca de 0. Si yo aplico a este sistema que está acá, que no es una triangular superior, si yo a este digamos, sistema le aplico el método de eliminación de Gauss, lo que yo diría sería, mantengo el primero, y después lo que hago es, hago la segunda por epsilon a la menos 1, le resto la segunda. Entonces, la segunda que haría sería, para poder cambiarla, tomo la segunda y le resto 1 partido por epsilon por la primera. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tendría? Cuando haga la eliminación, me va a quedar 0 más, y después lo que aparecería acá sería la primera, x2, por 1, menos 1 partido por epsilon, por x2, y después me quedaría 2 menos 1 partido por epsilon. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, cuando yo haga este algoritmo que está acá, lo que va a terminar ocurriendo es que después yo voy a tener que dividir por esta cantidad y voy a estar trabajando por 1 partido por epsilon. Y de hecho, este número podría ser grande y podría generar problemas de precisión. De hecho, como estamos resolviendo el sistema, y es justamente como lo resolvimos el otro día, y cuando yo les decía que después aparecían problemas respecto a la precisión de la máquina. Entonces, alguien me podría haber dicho, bueno, quizá en vez de hacer esto, porque en el fondo el 1 partido por epsilon puede generar problemas y destruir las ecuaciones, quizás lo que yo puedo hacer es, en vez de tomar el sistema y trabajar con él,
es escribirlo al revés. Se fijan que el sistema es el mismo, solamente que estoy moviendo las ecuaciones, no, las escribo al revés. Y si ahora a este sistema le aplico el pivoteo, voy a llegar al sistema x1 más x2 igual a 2, y acá lo que tengo que hacer es tomar f2 y le resto eh, epsilon veces la primera. Y por lo tanto, cuando haga eso, me va a quedar epsilon por x1 menos epsilon por x2 me queda 0, y acá me queda x2 menos epsilon, y me queda 1 menos epsilon por x2, y me queda 1 menos 2 epsilon. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si se fijan, ahora a este algoritmo le aplico el mismo método, digamos, backward hacia atrás, ese de resolver las ecuaciones con el código que implementamos, pero no sé si logran ver la diferencia. ¿Por qué los sistemas que yo tengo destacado acá en rojo son, o sea, son el mismo sistema matemáticamente? Pero la pregunta es, ¿por qué estos sistemas son diferentes desde el punto de vista computacional? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿O alguna valiente? Ya. ¿Por qué razón? Se fijan que, a ver, aquí hicimos el procedimiento 1. Tomamos el sistema tal cual como lo entregaron, y lo que hicimos fue aplicar simplemente el proceso de eliminación de Gauss, y llegamos a este sistema que está acá. Y ahora yo les digo, bueno, ¿qué pasa si yo doy vuelta a las filas? En el fondo, si se fijan, ahora escribí la primera fila como la segunda y la segunda como la primera, y ahora voy y aplico el escalonamiento o la eliminación de Gauss, y por lo tanto, al eliminar, llego a este sistema, de una forma llego a este sistema y en la otra llego al mismo. Y la pregunta que les hago es por qué razón estos sistemas, desde el punto de vista computacional, son diferentes. ¿Sí? Y si uno mira, acá hay como pequeñas diferencias. Si uno mira, este numerito que está acá, 1 partido por epsilon, es 1 partido por el epsilon. Este número debería ser un número grande. Y en cambio, acá epsilon es un número pequeño. Entonces, imagínense que yo estuviera trabajando en un computador con súper poca precisión, que me permite tomar pocos números. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que cuando yo tome un epsilon que sea muy pequeñito, este número ya va a pasar, va a ser un overflow, o sea, va a terminar siendo un número grande, y va a terminar diciendo que esto va a ser infinito, y esto infinito, y me va a decir que x2 va a ser 1. Y por lo tanto, cuando yo haga eso, el x2 me va a quedar 1, y me va a decir que x1 es 0. Eso es lo que le ocurrió al computador. En cambio, si es que yo trabajo con la misma precisión,
el épsilon acá va a ser 1 menos 2 épsilon partido por 1 menos épsilon, que es algo que quizás yo puedo representar en mi sistema en mi sistema de decimal, y de ahí reemplazo el valor del X1 y este sistema lo resuelvo y no tengo ningún problema. Eso. De hecho, Javier ahí él dice justamente lo que dice, porque el sistema abajo se va a aparecer a X2 igual a 1 partido por 1, mientras que el segundo, claro. De hecho, ese es todo el tema, tiene que ver con la precisión. Si se fijan, piensen que justo yo en un sistema de precisión solamente puedo representar, no sé, 49 números. En algún momento, si tomo un épsilon muy pequeñito, 49 números donde acá voy a tener el épsilon igual a 0, o el número que se parezca a 0, y, y después los otros grandes, si es que me paso de este número, es lo que yo llamo el overflow. En el fondo, si algo se sale de acá, el computador lo va a tomar como lo que en general ustedes conocen, lo que aparece en el MATLAB como el inf. Y lo mismo para acá. Entonces, si se fijan, el 0 yo lo puedo representar cosas chiquititas, pero no necesariamente son simétricos. Entonces, si yo hago uno partido por epsilon, voy a irme y quizás me pase, y en definitiva esto lo va a terminar trabajando como si fuera infinito. Y lo mismo acá. En cambio, en este otro, quizás tengo buena precisión cerca del 0 y por lo tanto 1 menos epsilon es algo que yo puedo calcular, y 1 menos epsilon algo que puedo calcular, y por lo tanto, este resultado que está acá va a ser lo que tiene que ser, 1 menos 2 epsilon partido por 1 menos epsilon. En cambio acá se me destruye y quizás me termine diciendo cosas como del estilo que esta solución vale 1, y por lo tanto el X1 vale 0, y nosotros ya sabemos que 0, 1 no es solución de ese sistema. ¿Se entiende o no se entiende? Ya, esto es la base de todo, digamos, y por eso es importante que la primera parte uno entienda, porque se fijan que son cosas que después la gente, cuando empezaron a ocupar los computadores, empezaron a resolver y de repente, oye, pero ¿y por qué no me está resolviendo bien? Y ahí es donde uno se empieza a preguntar estas cosas. Y en el fondo, como que uno dice, ya, pero en realidad, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando yo hago esta operación, cuando yo, cada vez que voy generando cero, lo que voy haciendo es voy dividiendo por este elemento a sub kk. Y este elemento, si es que yo divido por algo muy pequeño, podría ser grande. Entonces, lo que nosotros podríamos decir, ya, pero eso se resuelve fácil. Si alguno de los pivotes es muy cercano a cero, quizás lo que puedo hacer es dar vuelta a las filas. Y ese procedimiento es lo que se llama pivoteo parcial. Entonces, le vamos a poner pivoteo parcial. Entonces, la eliminación de Gauss con pivoteo parcial consiste en seleccionar la fila pivote como aquella con entrada pivote en valor absoluto con entrada pivote en valor absoluto más grande, más grande. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el sistema, por ejemplo, 0.01, x1, más x2, más x3, igual a 10? Después tengo el sistema
x1 más x2 más x3 igual, por ejemplo, a 7, y después tengo 7x1 más menos x2 más 3x3 igual a menos 1. Ya. Entonces uno va y en el fondo dice, a ver, el problema acá siempre es dividir por algo pequeñito, porque eso es lo que yo me pueda generar un overflow. Entonces lo que voy a ir haciendo, miro las filas primero antes de empezar si se fijan que si hacía la eliminación de Gauss, lo que hacía es tomaba este elemento y empezaba a eliminar. Entonces, en vez de hacer eso, lo que voy a hacer es, primero, antes de hacer ese procedimiento, voy a mirar los elementos que podría seleccionar como pivote. Y si se fijan, acá tengo 0, 0, 1, 7 y 1, o 1 y 7. Entonces, de estos tres voy a mirar el más grande, que es 7. Entonces reordeno la matriz. 7x1 menos x2 más 3x3 igual a menos 1. ¿Ya? Y después lo que voy a tener, por lo tanto, es, los reordeno, ese va a ser el 7, y después esta la puedo cambiar la puedo cambiar, digamos, con esta, si se fijan da lo mismo el orden porque el sistema no cambia, y por lo tanto lo podría escribir así. Y la podría escribir así. Podría ser que cambie esa con la primera, da lo mismo, pero lo importante es que el que ocupo como pivote es el que tiene en valor absoluto el valor más grande. En valor absoluto. Si este fuera menos 7, igual lo ocupo. Igual a 10. Ya, y ahora que tengo el pivote, efectivamente lo que puedo hacer hago aquí F3, y si se fijan, lo que tengo que hacer es menos 0.01 dividido en 7 por F1. Esta lo que tendría que hacer es F2 menos 1 partido por 7, F2. F1, perdón. Y cuando haga ese procedimiento, lo que va a pasar es que me van a aparecer 0 y sigo. Y la gracia es que después, si es que cuando ya tenga los 0 acá, ¿ya? Después siempre voy eligiendo el pivote que tenga el valor más grande en los elementos de la diagonal. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que de nuevo llego al sistema x1 más x2, el mismo. Otro ejemplo, en otro sistema de la segunda etapa, tomo 7x1 menos x2 más 3x3 igual a menos 1, y llego aquí, 0, y por ejemplo acá me va a quedar 0.9, por ejemplo, x2 más 7x3 igual a 6, y acá me va a quedar menos 2 por x2 más x3 igual a 5. Entonces, se fijan el pivote que ocupé acá del 7, y ahora ya tengo 0 acá, entonces, si ocupo el pivote 0,9, en realidad voy a ocupar el menos 2, porque tiene un valor más grande. Entonces voy y cambio el sistema, y me quedaría menos 2x2 más x3 igual a 5, 0.9x2 más 7x3 igual a 6. Y ahora ocupo este de pivote. Y por lo tanto, como ese lo ocupo de pivote, lo que tengo que hacer es F3 menos 0.9 dividido en 2 por F2. ¿Sí? Por menos 2 ahí. Después, y acá lo que debería hacer es F2. No, pues ese no tengo que hacer nada porque ese ya está listo. Y ahí termino. Entonces, en el fondo en pivoteo parcial, lo que voy haciendo es voy reordenando las filas para ir ocupando siempre de pivote el elemento con valor absoluto más grande. ¿Se entiende, no?
Ya, si se fijan, cuando yo hago esto, de que yo cambie las filas, es claramente es lo mismo, digamos. O sea, si yo doy vuelta a las filas, claramente el mismo sistema de ecuaciones. Pero la verdad es que yo también podría cambiar el orden en que aparecen las variables. O sea, podría cambiar en vez de escribir la matriz, podría cambiar las columnas y simplemente lo que estaría cambiando es como cambiarle el nombre a las variables. Entonces, cuando se realiza el cambio también entre las filas y las columnas, es lo que se llama el pivoteo total, ¿ya? Pero la verdad es que el pivoteo total se ocupa poco, así que no le vamos a dar mucho hincapié, ¿ya? Ya. Entonces, en general, el procedimiento, lo que nosotros también con todo este procedimiento de la eliminación de Gauss, nosotros llegamos a una cosa que se llama la descomposición LU. ¿Ya? Que en el fondo, si quiero resolver el sistema a x igual a b, lo que hago hago aparecer, digamos, primero una matriz L, es escribir el L, U, donde esta vendría siendo una matriz triangular superior, y esta vendría siendo una triangular inferior. ¿Ya? Entonces, en general, esto es lo que nosotros estamos haciendo. La que nos aparece es, si uno logra escribir esto, lo que hago es resuelvo el sistema, digamos, hacia adelante, en lo que en general todos estos métodos contienen dos pasos. Un primero que es una eliminación hacia adelante, que es el ir haciendo los ceros, y el segundo es una sustitución hacia atrás. ¿Ya? Ya, ese es el método que en general nosotros estamos usando. Pero si se fijan, este método, de alguna manera, esto que está acá, cada vez que yo tengo, digamos, un sistema, digamos, un B, hago este procedimiento y encuentro la solución. Entonces la pregunta que ahora uno se hace es, bueno, ¿hay alguna manera en la que yo pueda tomar este sistema y, digamos, obtener lo mismo, digamos, obtener un B, o sea, que para distintos B yo tenga el mismo procedimiento? Y eso es lo que se llama la eliminación, o sea, la descomposición en el LU, que es escribir la matriz A como un L por un U, donde el L es triangular inferior y el U es triangular superior. ¿Y por qué? Porque después resolver los sistemas de esta forma es súper sencillo. ¿Ya? Ya, esto lo vamos a ver la próxima clase, pero ¿cuál es el resumen de la clase de hoy día? Es que la eliminación de Gauss nos permite transformar nuestro sistema de ecuaciones en un sistema de ecuaciones triangular superior, y ese sistema triangular superior se puede resolver de manera eficiente con una sustitución hacia atrás, ¿ya? Y la gracia de eso es que además yo puedo considerar el caso de la eliminación de Gauss con pivoteo parcial, en el cual yo voy moviendo las filas de tal manera que el pivote que yo tome sea el que tiene siempre el valor más grande para evitar dividir por números muy pequeñitos, y de tal manera que, eh, digamos, evitar problemas de truncación, ¿ya? Que tienen que ver con la precisión que yo estoy usando en el computador. ¿Ya? Entonces ahora, después lo que vamos a ver es la descomposición en LU, y vamos a ver que si yo logro transformar una matriz en LU, resolver el sistema siempre es sencillo, y de hecho, nosotros vamos a ver que el procedimiento que obtuvimos, en la eliminación de Gauss, ya nos entrega la matriz L y la matriz U, pero hay que ver cómo. ¿Ya?
Ya. Así que vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna duda.